Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes a todas aquellas personas que se encuentran a partir de este momento conectadas a través del canal YouTube. Bueno, el día de hoy estoy sumamente contento. Tengo un gran amigo, un amigo ya de la casa, un profesor que estuvo con nosotros el año pasado, el profesor César Espinel, el cual nos va a acompañar el día de hoy. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo está todo? Muy buenas, Javier. Pues nada, encantado y agradecido también de estar una vez más aquí contigo, de que me hayas abierto este espacio en tu canal, que la verdad siempre es un gusto charlar contigo. Profe, bueno, primeramente, gracias por recibirnos la invitación que te hice. Bueno, ya había un compromiso desde el año pasado cuando nos diste ese diplomado espectacular sobre mitología y simbología. Los estudiantes quedaron sumamente encantados, sumamente encantados. Ya comenzaron desde este año a escribirme, profesor Espinel, necesitamos la continuación del curso porque habíamos hablado de darle una continuidad un poco más allá. Vamos a profundizar ahora en un tema, el cual me gustaría que hoy habláramos. Hablarnos un poco acerca del tema que vamos a tratar en este diplomado de 3 meses que lleva por título Mitología Judía. Ujú. Pues sí, fíjate, estaba yo pensando ayer y antes de ayer cómo enfocar un poco estos primeros pasos, ¿no? Esta muestra al público. Y entonces le estaba dando vueltas y me encontré con un texto del escritor Kim Muñoz en el que habla precisamente sobre los mitos y descubrí que tenemos una visión bastante similar, bastante compartida. Él dice, y le cito, que vivimos en tiempos necios porque tenemos la estúpida idea de que el mito no es más que una narración imaginaria de algo que nunca sucedió, un cuento para niños, una explicación para mentes incapaces de comprender, y nos quedamos tan felices con nuestra propia necedad. Efectivamente, este es un pensamiento bastante generalizado, lo estábamos comentando fuera de la grabación. Yo me he encontrado no pocas veces en grupos de estudio con personas que están tan obsesionadas, tan preocupadas por la historicidad en su nivel de importancia, pero les queda tan absorbido que pretenden encajarlo todo dentro de esos parámetros, y lo que no cabe dentro de esos parámetros pues es desechable. Y entonces, por otra parte, tenemos también el bando confesional, que sobre todo desde finales del 18 se ha subido también al carro del método científico como única herramienta que aporte conocimiento, y ha intentado también meter en él a todos los mitos, ¿no? Como con calzador, haciéndolos pasar por historia. Entonces, muchas veces se van buscando las explicaciones más rocambolescas para meter los mitos dentro de esos parámetros. Esto también se hace en grupos no confesionales, pero que, por ejemplo, sí son más propensos al esoterismo posmoderno, ¿no? Que consideran, por ejemplo, que los vimana de las epopeyas religiosas de la India eran ovnis, en fin, todas estas cosas que también se venden en internet, en televisión y en librerías. Pero en lo que coincidimos Kim Muñoz y yo, y otros muchos, es que, y ese va a ser un poco la pátina de lo que va a ir el curso, es que los mitos son, y siempre lo han sido, relatos simbólicos, es decir, narraciones que pretenden servir de puente entre lo visible y lo invisible. Dicho en otras palabras, entre lo que nos resulta evidente y lo que nos es misterioso, dada nuestra pobreza epistemológica. Esta idea del misterio y de todo lo misterioso ha quedado también muy devaluado en nuestro tiempo. Es una palabra que puede despertar sentimientos confusos, pero hay que recordar que la palabra viene del griego, mysterion, que deriva de la palabra mistes, que significa iniciado, y que a su vez viene del verbo miein, que significa cerrar la boca y o los ojos. Entonces, ¿qué es el misterio? Pues la imagen que asociamos a la meditación. Si cerramos la boca y cerramos los ojos, experimentamos la unidad. Y al abrirlos, reconocemos la multiplicidad del mundo que nos rodea. Entonces ya nos damos cuenta de que hay algo que soy yo y algo que no soy yo. Eso ya es la dualidad. Pero cerrando los ojos, experimentando el misterio, se alcanza la unicidad.
Entonces, un simple gesto, que si se hace de manera consciente, sabiendo lo que se está haciendo, cambia radicalmente la manera de entender las cosas. Y el mito habla a través de ese entendimiento. Entonces, Quim Muñoz dice que el mito es, explicado poéticamente, es la sábana de colores que cubre la realidad, que escapa a nuestra mirada, pero que nos permite intuir su forma. Me parece precioso. Y lo que comentábamos hace un momento también. ¿Han sucedido las cosas tal y como se explican en los mitos? La respuesta tiene que ser rotunda. No, ni mucho menos. Pero no han ocurrido porque los mitos no son historia, son mitos. Entonces, esto es evidente ya desde Aristóteles, que fíjate tú qué personaje, alguien que si viviera hoy en día no sería filósofo, sino que sería científico. Pues Aristóteles, con su inmensa preocupación por los hechos científicos, ya tenía una comprensión de la importancia del mito y de la importancia de la religión mucho más profunda que quienes pretenden convertir los mitos en acontecimientos históricos, sean estos creyentes o no creyentes. Aristóteles decía que quienes eran iniciados en las religiones mistéricas no lo hacían para aprender hechos históricos, sino para experimentar ciertas emociones y asumir una cierta disposición ante el misterio que es la vida misma. Y por eso Aristóteles decía que la tragedia griega, que originalmente formaba parte de una ceremonia religiosa, la tragedia producía una purificación en las personas, en griego una catarsis, de las emociones del terror y la piedad que equivalían a un nuevo nacimiento. Entonces, las tragedias no presentaban necesariamente un relato objetivo de acontecimientos históricos, sino que buscaban revelar una verdad más profunda. Porque en efecto, la historia resultaba más trivial que la poesía y que el mito, porque, en palabras del filósofo, una describe lo que ha sucedido y la otra lo que podría suceder. Pues la poesía es algo más filosófico y profundo que la historia, ya que la poesía habla de lo que es universal y la historia de lo que es particular. Es decir, tanto la poesía, que es el mito, puesto que el mito utiliza el lenguaje poético, el lenguaje simbólico, tanto la poesía, el mito, como la historia son verdad. Pero la historia es una verdad, es una realidad que está sometida al tiempo. Es real lo que se nos explica, pero referido a un lugar y a un tiempo concretos. Más allá de ellos, su contenido pierde gran parte de su sentido. En cambio, el contenido del mito son ideas perennes que trascienden el tiempo y el espacio y van más allá de la propia narración porque apuntan a la eternidad. Por eso hay que asomarse a los mitos con sus propias reglas, porque precisamente en su ser albergan la puerta de entrada a lo que fueron las más profundas iniciaciones, las más elevadas espiritualidades y las más amplias visiones del mundo y de la propia existencia, con sus más lúcidas filosofías y cosmovisiones. Entonces, esto es lo que me gustaría que trabajásemos en este curso de introducción a la mitología judía. Y esto de mitología judía seguramente enfadará a más de uno que entiende que solo existe mitología griega, egipcia, nórdica, celta, maya, mexica, japonesa, china, pero en cambio, si se habla de mitología judía, de mitología cristiana o de mitología islámica, habrá muchos judíos, cristianos y musulmanes que se sentirán ofendidos. Pero en realidad no hay motivo para la ofensa. El problema está en lo que estas personas entiendan por mito y que tiene que ver con lo que acabamos de decir. O sea, que un relato mítico no sea historia no lo convierte automáticamente en mentira. Eso es lo que tenemos que entender bien si queremos afrontar debidamente un curso de mitología. Porque el mito examina la evolución de los seres humanos que va unida a la evolución de los dioses. No es lo mismo un panteón del periodo neolítico que uno de una sociedad agraria. Las relaciones de los seres humanos con lo divino van cambiando en función de su propia historia, pero siempre se ha tenido muy claro que esos relatos simbólicos, aunque eran importantes precisamente por expresar en palabras las ideas que se forjaban los seres humanos sobre lo divino, al final no dejaban de ser doctrinas producidas por los seres humanos y por lo tanto eran necesariamente insuficientes. Ha habido a lo largo de la historia eminentes teólogos judíos, cristianos y musulmanes que concibieron prácticas espirituales que permitían subvertir los patrones normales de pensamiento discursivo, precisamente para ayudar a entender al fiel que las palabras que utilizamos para describir las cosas mundanas no son aplicables al ámbito de lo divino.
Entonces, Dios no es ni bueno, ni divino, ni poderoso, ni inteligente, de ninguna manera que nosotros podamos comprender. Y ni siquiera se puede decir que Dios exista, porque nuestra concepción de la existencia es demasiado limitada. Y entonces, dándose cuenta de esto, algunos sabios prefirieron decir que Dios era nada, con tal de dejar claro que Dios no es otro ser. Por supuesto, no se puede leer de forma literal las escrituras como si se refirieran a hechos divinos y a hechos concretos. Porque a estos teólogos, algunas de nuestras ideas modernas sobre Dios les habrían parecido profundamente idólatras. Y no cometamos el error de pensar tampoco que fueron unos pocos teólogos radicales los que siguieron este camino. El simbolismo llegaba de una manera mucho más natural a la gente en el mundo premoderno de lo que nos llega a nosotros en la actualidad. En la Europa medieval, por ejemplo, se enseñaba a los cristianos a ver el ritual de la misa como una nueva reactualización simbólica de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Además, el hecho de que no pudieran seguir el latín por no entenderlo incrementaba la dimensión mística. El sacerdote recitaba gran parte de la misa en voz baja, con un tono casi susurrado, y el silencio solemne que rodeaba todo el ritual y el drama litúrgico en el que estaban con su música y sus gestos perfectamente estilizados, estudiados y ritualizados, lo que permitía era introducir a la comunidad en una suerte de espacio mental separado de la vida ordinaria. Entonces, el mito siempre iba unido al rito, que era precisamente lo que hacía que los fieles hicieran suyos esos mitos, es decir, que los experimentasen en sí mismos. Desde fechas muy remotas, los seres humanos reactualizaban repetidas veces sus mitos en ceremonias que representaban esquemáticamente esos acontecimientos que contaban los mitos, ¿no? Y esos acontecimientos actuaban sobre los participantes y, como cualquier obra de arte, los introducían en una dimensión más profunda de la existencia. Es decir, les permitía penetrar más en el misterio de la propia existencia. De esta manera, el mito y el ritual eran intrínsecos, eran inseparables, hasta el punto de que con frecuencia se sigue debatiendo en los ámbitos académicos cuál apareció primero, si el relato mítico que inspira los ritos o los ritos vinculados a ese relato mítico. El caso es que sin ritual los mitos no tendrían ningún sentido y permanecerían tan opacos, tan oscuros, como, para entendernos, una partitura de una pieza musical que es impenetrable para casi todos hasta que se interpreta de forma instrumental, de forma musical. En ese momento todo el mundo, aunque no tenga acceso a la partitura, entiende lo que hay detrás de la partitura. El mito busca hacer exactamente lo mismo, ¿no? Precisamente por eso los textos, en una época en la que la mayor parte de las personas no sabían leer, no sabían escribir, por lo tanto, si le hubieran dado, como nosotros hoy en día estudiamos los mitos, hay manuales de mitología y entonces vamos y recurrimos a la mitología de Canaán, la mitología griega, leemos a Hesíodo, leemos a Tito Livio, leemos a tantos autores, pero lo leemos como tratados y no eran para eso. Se trataba de establecer todo un sistema, todo un, lo diré, canon, precisamente para experimentar esos mitos dentro del ritual. Entonces, actualmente son muchos los que pueden tener un ejemplar de la Biblia o del Corán y la preparación necesaria para leerlos, pero en el pasado hay que tener en cuenta que la mayoría de los fieles tenían una relación completamente distinta con las escrituras. No las leían como si fuera una novela, que es lo que hoy en día se hace mucho, hacemos nosotros también, sino que lo que hacían era escucharlas. Pensemos que las escrituras se redactan a menudo en verso, las escuchaban, las recitaban también de manera gradual, a menudo lo hacían en una lengua extranjera, en una lengua que no era la suya natural, y por lo tanto, aunque no lo entendieran, aunque no supieran exactamente qué estaban diciendo, simplemente el hecho de vocalizarlo y el hecho de verbalizarlo otorgaba poder a esas palabras. ¿Por qué? Porque siempre se hacía en un contexto litúrgico intensificado. Se trataba de, otra vez, morir y renacer
A la entrada del templo se tenía que dejar atrás el ser profano para inaugurarse como el ser sagrado y formar parte de la comunidad. Claro, Entonces, una consulta, César. Sí, dime. O sea, podría ya agregar algo allí para ver qué me dices tú. Por eso es que, por ejemplo, en tiempos de Jesús, hablando un poquito, yéndome al tiempo de Jesús, ¿no? Sí. Las personas, los sacerdotes, sabemos que la lengua hebrea era una lengua más que todo litúrgica, era una lengua sagrada, ¿no? O sea, ya había pasado a ser una lengua sagrada. Se hablaba de arameo en el tiempo de Jesús. Bueno, había muchos judíos también que hablaban griego, eran casi que hablaban dos hasta tres idiomas. Eso Y es. bueno, utilizaban solamente digamos, el lenguaje, la lengua hebrea para recitar algún profeta, ya sea Isaías, pero solamente se hacía en ese lugar especial, en ese lugar santo, ya sea en el templo o ya sea en las sinagogas, ¿no? Así es, así es. Sí, efectivamente, y era algo completamente litúrgico. Las sinagogas no son templos del judaísmo. El judaísmo solamente tiene un templo y a día de hoy ya no lo tiene. Fue destruido y se acabó. No ha habido más. O sea, las sinagogas no son templos, son literalmente en hebreo las casas de la reunión. Las casas de la reunión porque es donde se reúne el pueblo para trabajar, para estudiar y para predicar con la palabra de Dios, pero ni siquiera los rollos de la Torá se consideran sagrados, sino la Torá, que es una percepción espiritual de lo que hay escrito en los rollos. Eso muchas veces los no judíos no lo comprendemos del todo y pensamos que, claro, que es idólatra, ¿no? El respeto con el que tratan a esos rollos, pero si son rollos de papel, no es el rollo es el soporte para el texto escrito y ni siquiera es ese texto escrito, sino que es un texto escrito desde el principio de los tiempos, que eso es una plasmación física de ese texto espiritual. Indudablemente el hebreo tiene que funcionar en ese contexto litúrgico y de hecho asistir a un servicio de una sinagoga como asistir a una misa de las pocas que quedan todavía en latín, que después del Concilio Vaticano II ya sabes que todas las misas se hacen en las lenguas vernáculas de los lugares donde está la iglesia, pero hay algunas iglesias que con permiso papal pueden seguir impartiendo misas en latín. Y entonces es realmente interesante, porque se sigue haciendo tal y como se hacía antes del Vaticano II, con el sacerdote de espaldas, pronunciando toda la misa en latín, con todo ese misterio que lógicamente hay que formar parte de la comunidad para llegar a apreciarlo en su máxima expresión. Entonces, para un profano, digamos que es difícil penetrar en ese misterio, ¿no? Precisamente porque nos falta todo el encuadrado de la propia comunidad. De hecho, fíjate, esto es muy interesante. Antiguamente, si alguien, uno de nosotros, por ejemplo, que podemos no estar acostumbrados a ir a las iglesias o a las sinagogas o a las mezquitas, si asistimos a una ceremonia religiosa en alguno de estos lugares, para los antiguos, concretamente estoy pensando en los griegos, sería una profanación. Los griegos consideraban que, por ejemplo, estoy pensando en las Panateneas, las grandes fiestas de Atenas, los atenienses consideraban que si una persona no era ateniense y pretendía participar en las Panateneas, eso era una profanación del ritual, porque no formaba parte de la comunidad. No había crecido con ellos, no vivía en sus mismos términos, no había hecho comercio con ellos, o sea, no tenía ningún tipo de vínculo con ellos. Por lo tanto, era una profanación del rito. Entonces, claro, en este sentido, el hecho de la lengua litúrgica, el espacio litúrgico, el calendario litúrgico, los mitos litúrgicos, las lecturas que se hacen en las iglesias de los evangelios, es la reactualización del mito. La misa es una actualización del mito de la última cena, ¿no? La Eucaristía. Todo ello tiene un profundo contenido simbólico que es lo que hay que propiciar, porque muchas veces eso no se transmite. Simplemente se hace y ya se convierte casi como en una rutina. O sea, casi se hace ya por inercia. No se ahonda normalmente, o por lo menos a las iglesias a las que yo he ido y las misas que yo he visto, no se ahonda en lo que se está haciendo, en el significado. Para eso son los ritos y los mitos, para aportar significado a la realidad. Si no, se queda pues eso como algo de inercia y podemos hacer esto igual que podemos hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué el ritual está tan marcado prácticamente a cada minuto, a cada segundo, cada acto, cada palabra, cada
cosa que se dice y que se hace está tan marcado porque es un rito, pero el rito tiene que ser experimentado y tiene que ser vivido con conocimiento, porque se aprovecha muchísimo más. Entonces, a mis ojos, eso es lo que muchas veces falla, en concreto en las iglesias. En las sinagogas no, y en las mezquitas tampoco, porque funciona una cosa muy bonita, y es que tanto en las sinagogas como en las mezquitas no son solamente lugares de culto, sino que son también lugares de estudio. Es decir, después de hacer el ritual debido, las personas que lo desean pueden quedarse en ese espacio y pueden hablar, y pueden compartir detalles sobre la escritura, y pueden inspirarse y pueden debatir y pueden, es decir, son también escuelas, realmente son espacios para que la comunidad se despliegue en todo su esplendor, no simplemente ir allí, recibir y luego para tu casa, ¿no? O sea, se trata de ir trabajando entre todos. Entonces, antiguamente es interesante porque los predicadores instruían a los fieles para que no entendieran esos textos de manera puramente literal y proponían interpretaciones figurativas. Acuérdate, en el regreso en Babilonia, lo que hace Esdras en la plaza de Jerusalén, ese absoluto momentazo trascendental para la historia del judaísmo. Esdras no solamente transmite la ley, no solamente lee la ley, sino que interpreta la ley. Ese es el cambio fundamental y paradigmático que ha mantenido el judaísmo hasta el día de hoy. Y eso era lo normal en el mundo mítico. En la mayoría de las culturas premodernas existían dos maneras de pensar muy distintas. Bueno, no solamente de pensar, de hablar, de conocer, de absolutamente todo. Dos maneras de ver el mundo y de relacionarnos con el mundo que los griegos llamaron mitos y logos, dos palabras que a día de hoy seguimos utilizando tranquilamente. Las dos eran esenciales y no se consideraba que ninguna de ellas fuera superior a la otra. Es decir, no estaban en conflicto, sino que eran complementarias. Cada una de ellas tenía su propia esfera de competencia y se consideraba que era imprudente mezclarlas. Entonces, el logos, por un lado, lo que podríamos llamar la razón, era la manera en la que el pensamiento pragmático permite a la gente actuar en el mundo, funcionar en el mundo. Por lo tanto, el logos tiene que corresponderse de forma muy precisa con la realidad externa. Entonces, siempre se ha necesitado el logos para, por ejemplo, fabricar un arma eficaz, para organizar las sociedades, para planificar una expedición, es decir, para las cosas pragmáticas, prácticas. El logos siempre mira hacia adelante y está continuamente al acecho de nuevas maneras de controlar el entorno, de mejorar las ideas que ya existen o de crear algo nuevo. Entonces, el logos es fundamental y es esencial para la supervivencia de la especie, lógicamente, pero tiene también sus limitaciones, porque el logos entonces y ahora no puede ni aliviar el dolor humano ni desvelar el sentido último de las luchas de la vida. Y para este tipo de cosas las gentes se volvían almizos. Y actualmente vivimos en una sociedad en la que el logos científico ha ocupado prácticamente todas las ramas del saber, en muchos casos volviéndose cientificismo, y el mito ha quedado desprestigiado. Como hemos comentado, en el habla común, un mito es algo que no es cierto. Pero en el pasado, el mito no era una fantasía autocomplaciente, sino que, como el logos, ayudaba a la gente a vivir de manera creativa dentro de este mundo, pero de una manera diferente. Los mitos pueden haber contado historias sobre dioses, pero en realidad se estaban centrando en los aspectos que resultan más esquivos, más desconcertantes y más trágicos de la difícil situación humana que caen fuera del alcance del logos. De hecho, se ha llegado a decir que el mito es en cierta manera una forma temprana, una forma primitiva de psicología, y en cierto sentido puede llegar a ser cierto. Si un mito describía, por ejemplo, a los héroes recorriendo laberintos, ¿no? Descendiendo al mundo inferior o luchando contra monstruos, no se pensaba en ningún caso que fueran historias basadas en hechos reales, sino que estaban creados para ayudar a las personas a moverse por las regiones más oscuras de la psique humana. De hecho, es muy significativo que cuando Freud y Jung empezaron a realizar una búsqueda científica del alma, lo primero que hicieron fue volverse de manera instintiva hacia esos. Pero
insisto, nunca se pensó en el mito como un relato preciso de un acontecimiento histórico, sino que se consideraba más bien que era algo que de alguna manera había sucedido alguna vez, pero que sucedía continua. Eso es lo que decía, por ejemplo, el filósofo Salustio de Mesa en el siglo V respecto a los mitos, que decía esas cosas no ocurrieron jamás, pero son siempre. Es decir, apunta a la idea de la eternidad precisamente por lo que hemos comentado antes que decía Aristóteles. La historia se concentra en un punto, en un espacio y en un tiempo determinados. El mito, la poesía, es universal y trasciende todas las barreras. Pero hay también algo importante que no podemos olvidar. El mito no puede ser eficaz en ningún caso si las personas simplemente se limitan a, entre comillas, creer en él. O sea, el mito es sobre todo un programa de acción. Un mito experimentado ritualmente puede ponerle a uno en una postura psicológica o espiritual concreta, pero le corresponde a cada persona dar el paso siguiente y hacer que esa verdad que está contenida en el mito sea una realidad en su propia vida. Porque la única manera de evaluar la verdad y el valor de cualquier mito es actuar a través de él. El mito del héroe, por ejemplo, que asume la misma forma en prácticamente todas las tradiciones culturales, pues el ciclo heroico enseña o busca transmitir y busca enseñar a desbloquear el potencial heroico de cada individuo. Y tiempo más tarde, los relatos sobre figuras históricas como el Buda, Jesús o Muhammad se van ajustando a este paradigma para que sus seguidores sean capaces de imitarles. Entonces, puesto en práctica, el mito puede decirnos algo profundamente verdadero acerca de nuestra humanidad. Los mitos mostraban cómo vivir de manera más fecunda e intensa, cómo hacer frente a nuestra mortalidad y cómo soportar el sufrimiento inherente a la existencia. Pero si no logramos aplicarlo a nuestra situación vital, a nuestra propia situación cotidiana, el mito siempre se mantendrá como algo abstracto e increíble. Por eso es muy interesante, en una clase de mitología y de mitología comparada, escuchar a los alumnos que escuchan esos mitos, precisamente porque ellos personalmente son los que a través de su experiencia y a través de lo que han vivido establecen las conexiones. Eso es lo que ocurre y eso es la magia de esto, porque claro, el que relata el mito, y es lo que haremos, relataremos el mito, estableceremos los símbolos perennes, los símbolos eternos, a qué apelan cada uno de ellos, pero en último término serán los propios alumnos y alumnas los que descubrirán el significado último del mito porque lo aplicarán a ellos mismos. Eso es algo que el ponente no puede hacer. Yo solamente lo puedo aplicar a mí, pero no al colectivo, no al auditorio. Entonces, cada una de esas personas las que recibe esas cosas y a cada una le suenan, le conectan cosas distintas. Y eso me ha pasado en todos los años que llevo impartiendo mitología. Y es algo realmente bonito de ver, porque es en ese momento cuando el mito está vivo, si no se convierte solamente en letra muerta. Y por eso mi cometido en este curso de mitología judía es trabajar sobre los grandes mitos que se encuentran en el Tanaj. Y he insistido mucho en este tema de lo que es el mito y de cómo funciona y demás, pero es que creo que es muy importante para poder entender bien, para saber realmente qué es un mito y poder deconstruir la imagen que nos hemos hecho. Bueno, Entonces, César, hay unos temas allí que están súper interesantes. Yo estaba revisando el contenido y de verdad que un contenido súper rico, tanto en material. Fíjate que hay un tema que me llama mucho la atención, que es la cosmogonía de a Yahvé, el Leviatán, espíritu y caos, sí. antropogonía al jardín, a Adán, hablar un poco de Lilith. Muy poca gente sabe quién es Lilith, Eva, Caín, Abel. Y bueno, y que nos hables un poco acerca de ese contenido, ¿no? De que vamos a ver la revelación del ciclo de Jacob, los profetas y el ciclo de Moisés, cada uno de ese material, que es un material sumamente rico, cómo surgieron, cómo se elaboraron, a partir de qué momentos fueron elaborados cada uno de esos mitos dentro de lo que es la cultura judía. Eso es un tema de verdad bastante apasionante
y que el estudiante quiere de alguna u otra forma conocer, ¿no? Por eso es que yo creo que uno de los retos que tenemos en este diplomado y que yo sé que tú vas a cumplir con esa necesidad es el tema de profundizar el diplomado anterior. El diplomado anterior hablamos de mitología y simbología, pero ahora vamos a tocar temas ya muy Eso puntuales, muy es. concretos, y allí yo sé que tú vas a dar lo máximo para poder profundizar en cada una de esa información, donde la gente, bueno, ok, nos explicaste la mitología, conocimos algo de la parte simbólica, pero ahora queremos más, o sea, queremos más, queremos conocer más a profundidad cada uno de esos elementos y cómo surgieron, o sea, cómo surgieron, en qué momento surgieron, si ese mito, si fue un mito o un relato ya prestado de otra civilización, de otra cultura. Yo creo que eso es parte de todo lo que es este diplomado que tú vas a iniciar a partir del mes de marzo. En efecto, así es. Sí, son temas, creo que primero son lo suficientemente generales como para que nadie se sienta muy perdido, pero lo suficientemente específicos porque son los que dan cuerpo, dan forma a todo el pensamiento mitológico del judaísmo, sobre todo de lo que está contenido en el Tanaj. Efectivamente, como muy bien has comentado, vamos a hablar de la cosmogonía, es decir, de los mitos de la creación del mundo que aparecen en la Biblia. Y digo los mitos y no el mito porque hay varios mitos, como ya vimos brevemente en su momento y como profundizaremos en el curso, ¿no? Porque todos conocemos el capítulo 1 del libro del Génesis, pero la Biblia también conserva mitos de la creación que muestran a Yahvé creando el mundo al matar a un monstruo marino, exactamente igual que ocurre en el mito de Marduk y Tiamat, ¿no? Entonces, obviamente, habrá que hacer un ejercicio de mitología comparada porque es realmente cómo debe estudiarse la mitología, comparando mitologías unas con otras, ¿no? Este tipo de cosmogonía por combate estaba muy extendida entre los pueblos del antiguo Oriente Próximo porque expresaba la convicción de que la civilización era una lucha continua. Era un esfuerzo enorme, ingente, contra poderes abrumadores para evitar el regreso al caos informe. Entonces, en Babilonia, por ejemplo, el Enuma Elis, del que también hablaremos, se cantaba el cuarto día de las celebraciones del Año Nuevo y, como cualquier mito, describía un suceso misterioso e inefable ocurrido en el tiempo sagrado de la eternidad. La creación del mundo no era concebida como un momento puntual en un pasado distante, sino que era un proceso constante. La batalla divina contra ese caos seguía en marcha, continúa en marcha, y los seres humanos al celebrar esas fiestas y al recitar el Enuma Elis recibían el influjo de la energía divina que era capaz de mantener a raya el desorden y el desastre para continuar con la progresión de la civilización. Esto es muy interesante. ¿En qué momento estamos nosotros ahora? Estamos recuperando ese Enuma Elis, estamos ritualizando realmente nuestra vida de tal manera que el caos y el desorden y el desastre se mantenga a raya y la civilización pueda seguir progresando, o están empezando a ganar Tiamat y Apsu y la civilización está poco a poco desfumándose y diluyéndose en ese caos. Eso será interesante también averiguar. Vamos a hablar también de la antropogonía, ojo, de los mitos de la creación de la humanidad, ¿no? El simbolismo que pretendían transmitir los antiguos sabios para explicar el misterio que encierra nuestra propia existencia, según la cosmovisión judía. Vamos a hablar también de los mitos seguramente más famosos, la Torre de Babel, la historia de Enoch, el diluvio universal, con Noé como protagonista. Vamos a hablar de Lilith, efectivamente, que es probablemente el personaje de la mitología judía junto con el golem, digamos que son probablemente los dos más famosos, ¿no? Lilith vinculada con Adán y con Eva. Todos estos temas, ¿no? Veremos qué significados del pensamiento simbólico encierra, ¿no? Cómo son, y veremos que son universales. Me interesará mucho hacer ese ejercicio de mitología comparada para que nos demos cuenta de hasta qué punto son universales. Vamos a analizar también los elementos simbólicos más importantes del ciclo de Abraham y Jacob, porque hay poco que decir de Isaac,
del tercer patriarca, más allá de su rol de víctima propiciatoria. Y por supuesto dedicaremos un par de clases, tendremos que hacerlo, a hablar de las claves simbólicas del ciclo de Moisés y del pacto en el Sinaí, que también es otro de los momentos culminantes, no solamente de la historia de la mitología judía, sino de la mitología en general. Vamos a hablar también de elementos simbólicos en los relatos de Josué, de Sansón, de David y de Salomón, que tienen una amiga de lo más interesante. Y enfilando el tramo final del diplomado en estos 3 meses, pues nos vamos a dirigir al estudio, digamos, más genérico, ¿no? Es decir, el estudio simbólico de los ángeles y los demonios. De nuevo, tendremos que hacer uso de la mitología comparada para precisamente saber cómo entiende el judaísmo en relación con otras tradiciones religiosas donde también aparecen este tipo de entidades. Hablaremos también del Satán y de su contraparte, la figura mesiánica, ¿no? Que es lo que representan ambos a nivel simbólico. También quiero hacer una aproximación a un campo que es bastante desconocido, pero muy fecundo, que es el de la numerología bíblica. Es decir, estudiar, analizar el significado simbólico de los números 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12 y 40. Vamos a trabajar sobre esos números porque un lector atento de la Biblia habrá visto que son números que aparecen constantemente. Bueno, pues no es casual. Entonces, habrá que realizar un análisis también de por qué esos números, qué es lo que implican, lo que pretenden representar al utilizarse, y terminar también hablando un poquito de la apocalíptica judía, del fin del mundo, tal y como lo conocemos, y que a menudo asusta tanto y es utilizado por determinados grupos de moral, digamos, cuestionable, para infundir miedo a la gente y controlarlos a través de él. Entonces, analizaremos en clave simbólica esa teología sobre el fin del mundo, sobre las realidades últimas, precisamente porque para eso es importante estudiar mitología, para evitar que determinados grupos se hagan con el monopolio de su conocimiento y lo expresen en favor de sus intereses. Entonces, no, hay que estudiar mitología, es importante estudiar mitología, que es uno de los 5 pilares que conforman las religiones, precisamente para ser capaces de acceder al significado simbólico, hermoso e importantísimo, que apela a lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Entonces, Javier, personalmente te agradezco realmente que ofrezcas tu espacio para este tipo de encuentros, para este tipo de estudios, porque realmente personas como tú que son capaces de abrir estos conocimientos son muy necesarias en el momento en el que vivimos. Así que te lo agradezco de corazón. Bueno, César, de verdad que también gracias nuevamente, siempre agradecido contigo, agradecido con los cursos que impartes, con el material realmente de calidad, calidad 100%. Hay mucho conocimiento aquí, hay mucho que aprender. Yo con el diplomado que diste, más que todo lo que es la parte del Islam, ¿no? Lo que se ignora del Islam, cómo aprendí yo de verdad de la religión islam. O sea, una cosa impresionante, una cosa es lo que escuchamos a través las redes sociales, así de manera muy por encima, a través de las noticias, y no tiene nada que ver con el Islam como desde el punto de vista como desde el punto de vista religioso, ¿no? La religión como tal, lo que enseña, la cultura de ellos, su libro, ¿no? Su libro sagrado, los valores que están dentro del libro, los principios que están dentro del libro, o sea, muy diferente a lo que, bueno, nos han dicho aquí en Occidente, ¿no? O sea, el Occidente realmente no sabe realmente muy poco de esto. Y lo mismo pasa también con el judaísmo, con el cristianismo, bueno, porque realmente somos cristianos por tradición, por nuestros padres, por nuestros ancestros. Sí, es cristianismo Eh, cultural, o sea, es es, cristianismo por es, inercia, es, no, es no otra cosa. Sí. Sí, del cristianismo es que allí hemos aprendido, ¿no? A través bueno, la gente por lo general ha aprendido por los padres, alguna que otra cosa, pero profundizar de la manera como se hace, muy poca gente conoce, y esta es la parte que a nosotros como institución, como Criteria y como los profesores que estamos aquí, la tarea que nosotros nos lleva, pues nos lleva a hacer
todas estas semanas, cada vez que tenemos cursos, cada vez que tenemos algún tipo de aprendizaje con los estudiantes. Entonces, bueno, voy aquí a compartir, me gustaría compartirte aquí este flyer, fíjate, creo que lo voy a compartir aquí. Ah, Creo que sí, habíamos señor. quedado para el 5 de marzo, ¿verdad que sí? Eso es. Sí. Eso es. Bueno, este es el diplomado. Qué Esa bien. foto allí la tomé de tus redes sociales prestada. Muy Y bien, bueno, muy bien. este es el flyer para la promoción del diplomado de Introducción a la Mitología Judía. Son 8 clases, 3 meses, 12 clases, disculpen, 3 meses, 2 horas de calidad. 2 horas, yo les digo que cada minuto aquí es calidad de material. El profesor, aparte de sus 2 horas de clase, que por lo general siempre se extiende, siempre también le da la participación a los estudiantes para que los estudiantes participen. Y bueno, se hace no solamente una clase monótona, sino que la gente también tiene participación en su momento cuando le toca a ellos participar. Así que bueno, yo hago aquí la invitación a todas aquellas personas que deseen entrar en este curso de Introducción a la Mitología Judía con el profesor César Espinel, el cual, bueno, agradezco por estar con nosotros hoy en día aquí a través del canal IES Criteria. Aquellas personas que van a ver esta grabación, bueno, cuando la subamos al canal, son completamente bienvenidos. Nos pueden seguir escribiendo. Yo voy a dejar la información aquí en el canal para que ustedes puedan contactarnos y bueno, ahí le daremos la información de todo el contenido del curso. Bueno, César, por lo demás, bueno, gracias nuevamente. Nada, Eh, gracias a ti. nos seguimos hablando, seguimos en comunicación y bueno, nos vemos entonces el 5, a El ver, el 5 de marzo. 5 de marzo, el 5 de marzo, si mi memoria no me falla, en este diplomado que estará genial. Así que nos vemos el 5 de marzo, todas aquellas personas invitadas y bueno, nos pueden contactar. Así que pasen un feliz día a todos. Perfecto. Perfecto. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues oye, me alegro de verdad y tengo ganas de entrar en materia con esto, porque realmente, y al final es lo que tú decías, o sea, estamos tan acostumbrados a a toda la cuestión del cristianismo por inercia, del cristianismo cultural, que será muy interesante primero analizar estos símbolos judíos y luego, en otro momento, como dices, analizar los símbolos cristianos, que necesitan ser recuperados con urgencia, con urgencia. Claro que Sí. sí. Bueno, César, despídete entonces aquí de nuestros amigos que nos van a estar viendo en las próximas horas a través del canal de YouTube y hacer la invitación para el día 5 de marzo. Muy bien, pues nada, pues a todos los que habéis visto el vídeo, pues muchísimas gracias. Confío en que os haya resultado de interés, que os haya gustado, que os haya por lo menos implantado la semillita de la curiosidad, que al final es lo que mueve todo esto, o sea, el querer saber más, el querer aprender, y si somos capaces de aplicar ese conocimiento a nuestra forma de entender el mundo y de movernos en él, pues entonces estupendo. Muchísimas gracias, de verdad, y confío en que os resulte lo suficientemente interesante como para acompañarnos a Javier y a mí en este viaje maravilloso por la mitología judía. Así que nada, muchísimas gracias de corazón.